Yo me llamo Antonia Candela, soy la hija mayor del matrimonio de Félix Candela y Eladia Martín, y somos 4 hermanas, y yo como la hija mayor siempre me encargaron de todas las funciones familiares. Entonces, bueno, pues con mucho gusto estoy aquí. Como parte de Hijas del Exilio Español, estudié en el Madrid, que es una escuela fundada por los españoles que vinieron después de la guerra, y desde el kinder hasta antes de entrar a la universidad, entré en la UNAM a estudiar física, porque aunque quería ser arquitecta, mi padre me dijo que si quería ser buena arquitecta, estudiara física para entender cómo funcionaba la naturaleza. Y después me dediqué, hice trabajos de aplicación de la física en México para cosas que fueran útiles, pero no funcionaron. Entonces apareció una reforma educativa, entonces me metí a la educación, enseñanza de física, y desde hace pues más de 40 años estoy trabajando en el CINVESTAB como investigadora en investigaciones educativas en la enseñanza de ciencias. Y he hecho material didáctico, investigación en aula, etc. Mi padre siempre estuvo presente, excepto ya más avanzado su éxito, que salía mucho a viajes, a dar conferencias, a eventos que tenían que ver con la arquitectura, pero sí fue un hombre muy casero, o sea, sí muy hogareño. Siempre salía temprano, iba a la oficina o iba a las obras, pero sobre todo a la oficina, y regresaba a comer. Siempre comimos en familia, y por la tarde se volvía a ir. Generalmente estaba en el café Sorrento con muchos de los exiliados, como León Felipe, como actores y gentes importantes del exilio, y después se iba otro ratito a la oficina y volvía otra vez a casa. Cenábamos y él se ponía a dibujar, a hacer cálculos de alguna obra que tenía, o a leer. Leía mucha filosofía, leía mucho novelas negras que le encantaban, sobre todo en inglés, porque además aprendió inglés a través de leer en inglés novelas negras. Le encantaban las novelas policíacas y siempre hacía como retos a ver si él descubría quién era el asesino antes de la mitad de la novela. Entonces siempre se divertía mucho con eso. Le encantaba el flamenco, le encantaba, mi mamá cantaba muy bien, muchas veces la quisieron contratar, y cantaba flamenco y cantaba jotas y cantaba muy bien y tenía una voz preciosa y fuerte. Entonces cuando íbamos a casa de amigos, papá tocaba la guitarra y mamá cantaba. Entonces se divertían mucho. Siempre estaba él sentado en un sillón, que era su sillón, y enfrente se sentaba mamá. Entonces mamá estaba siempre cosiendo. Ella había tenido un taller de costura cuando era joven, cuando era muy joven, 13 años. Tuvo un taller muy grande, con muchas gentes trabajando para ella. De hecho, ella era la que ganaba dinero antes de venir, y siempre lo invitaba. Siempre invitaba a mi padre porque él nunca tenía dinero, porque estaba trabajando, estaba estudiando. Para poder estudiar, daba clases a sus compañeros y hacía notas de los cursos y vendía las notas de los cursos como material didáctico. Entonces daba clases y hacía las notas de los cursos, y con eso se iba sosteniendo, porque su padre
murió cuando él era muy joven y no hubiera podido estudiar la carrera si no hubiera sido a través de eso. Entonces, sí, como una anécdota, mi madre tenía una personalidad muy fuerte, era así una mujer fuerte. Papá era un agente más bien inseguro, tímido, y siempre buscaba personalidades fuertes detrás de él. Entonces, el típico caso de la mujer que empuja. Era tu madre. Sí. Entonces, por ejemplo, una anécdota que pinta mucho eso es después de un tiempo que fueron novios, ella llegó un día y le dijo: mire el anillo de compromiso que me has regalado para que nos casemos. O sea, ella tomó la decisión, se compró el anillo y nada más se lo enseñó. Entonces, sí, o sea, era un poco la relación. Sí, también tenía una parte educativa con nosotros. O sea, yo me acuerdo mucho estar viendo lo que hacía y él explicándome por qué lo hacía, cómo lo hacía, todo eso. Y a ver, ahora léete esto, y a ver, léete esto otro, y lo comentamos. Entonces, sí, también, jugaba un rol distinto. Pero cuando era ya mayor, cuando era pequeña, ni caso. Y siempre decía, o sea, eso de que a los hijos se les quiere por naturaleza es una tontería. Sí. O sea, te acostumbras a ellos porque están por la casa así andando y corren por la casa y todo eso, te acostumbras y ya luego pues sí les tomas cariño. Pero eso de que la sangre te llama y no sé qué es para nada. Qué bueno. En cambio, mamá siempre estaba pendiente, siempre estaba ahí, siempre estaba diciendo lo que teníamos que hacer, procurando que estuviéramos bien, que combinando las órdenes con el apapacho, con el cariño, con la guía. Mi papá ya cuando éramos mayores. Y cuando papá vino aquí a México, él nunca estaba seguro de que fuera capaz de hacer las cosas que le interesaba hacer, aunque estudiaba mucho, leía toda la bibliografía que se encontraba, por eso aprendió muchos idiomas. Aprendió los idiomas a través de leer en alemán y aprendió alemán a través de leer las cosas que se habían hecho en estructuras delgadas. Aprendió inglés, como les digo, leyendo novelas policíacas y por supuesto francés, porque francés, como lo enseñan en la escuela en España, pues también sabía francés. Y otras cosas, aprendió algo de ruso, porque también había desarrollos en ese sentido. Entonces él leía todo. En cuanto llegó a México, que tuvo que llegar en cuanto terminó la guerra, y una de las cosas es que él había ganado una beca para ir a estudiar a Alemania, estructuras delgadas, pero en ese momento estalló la guerra. Y entonces él tomó la decisión de quedarse a luchar para defender la República. Pero pues como no había podido hacer un posgrado, él estudió por su cuenta cuánta cosa encontró, hasta prepararse bien en qué consistía todo el proceso de las estructuras delgadas y ya empezar a hacer sus pinitos. Las primeras obras que construyó aquí no eran de estructuras delgadas, era el Hotel Papagayo en Acapulco y algunas cosas en Chihuahua, donde estuvieron ahí después de llegar a México, pero no había hecho estructuras delgadas hasta principios de los 50 que empezó a experimentar. Por ejemplo, Calzada, que era un arquitecto,
Era un amigo muy querido, íbamos muy seguido a su casa, estábamos ahí porque él se la pasaba muy bien. Comentábamos, tenía sus hijos y jugábamos mucho allí y todo eso. Calzada era una de las gentes que él quería mucho, también a Jesús Martí, se entendía mucho con él y compartía muchas cosas. Ya después, eso era cuando éramos más pequeñas, y ya después, cuando nos cambiamos a San Ángel, porque antes vivíamos en la colonia San Rafael, cuando nos cambiamos a San Ángel, hacía muchas comidas invitando a gentes desde Cuevas, artistas mexicanos, y enfrente de nosotros vivía otro arquitecto que luego se hizo pintor, que se llamaba Balbuena. Y con Balbuena también tenía una relación muy, muy cercana y de mucho afecto. Y a casa de Balbuena iban desde Rulfo, Carlos Fuentes, o sea, un mundo intelectual fuerte. Él era una gente competitiva, ¿eh? Era una gente que, como siempre repetía, pero él y mi tía y mi tío Antonio, o sea, puedes ser lo que quieras, pero hazlo bien, tienes que ser el mejor. Y ese era un poco el sentimiento, pero no ser el mejor por ser el mejor, sino en algo que estuviera totalmente convencido que valía la pena, que era diferente. Y bueno, tienes que pasar por lo que tengas que pasar, si tienes que aprender todos los idiomas que tienes que aprender, porque tú estás convencido de que eso vale la pena, que es importante, que por ahí van las cosas, que no se está haciendo y que hay que hacerlo. Y ese convencimiento es lo que lo movía. Por eso, si tenía que aprender los idiomas que tuviera que aprender para leer, si hubiera tenido que ir a algún lugar donde adquiriera esa formación, pero no lo encontró, entonces yo me la doy. Entonces la busco donde aparezca. Si hay información dispersa, pues trato de juntarla hasta que me aclare cómo tengo que hacer aquello. Y si eso se puede hacer y si se puede hacer bien. Entonces, bueno, pues sí, esa es la motivación que lo movió para hacer lo que tenía que hacer, independientemente de papeles, porque todos los papeles quedaron en España, nunca tuvo título. De hecho, las obras que tenía que hacer tenían que ser firmadas por otro arquitecto porque él no podía firmar. Luego le dieron premios honoris causa y todo lo que quieras, pero eso fue ya después. Pero antes, para poder construir, pues tenía que depender de que alguien le quisiera firmar la obra. Y por eso hubo muchas obras que no son firmadas por él, sino por otro arquitecto de La Mora o alguna otra gente. Pero bueno, él hizo los cálculos, él hizo el proyecto, él hizo todo. Entonces, la oficina que tenía en Cubiertas Salas, de hecho, era una oficina para construir, para diseñar y construir. Pero sí tenía que estar firmado por otras gentes. Era muy importante para él. Él muy desde el principio entró a la universidad. Entró a la universidad, él, como muchos de los refugiados españoles, les quedaba claro que tenían que quedarse en este país y que aquí tenían que hacer una carrera, pero además crear escuela. Entonces, entró a la universidad. Estaban claros que la universidad era la máxima universidad en este país, que valía la pena y que tenía un buen nivel. Y de hecho,
impulsaron muchos de los campos en la universidad. O sea, la influencia de los refugiados españoles en la UNAM fue muy importante, en todos los campos prácticamente. La ciencia, la arquitectura, la filosofía, la literatura, prácticamente en todos los campos, la economía, etc. Entonces para él era muy importante eso. Pero le costaba trabajo porque lo que yo te comentaba, de que la gente le daba pereza pensar. O sea, no querían fórmulas fáciles de aplica esto y se resuelve. Y él decía, es que tienes que pensar primero qué es lo que quieres y cómo lo estás resolviendo. Entonces yo creo que tenía mucha razón, que si quieres ser un buen arquitecto tienes que entender el fenómeno físico. Tienes que entender cómo funcionan las fuerzas, cómo funciona, cuál es la lógica de la mecánica. Y eso es lo que trataba de transmitir a los alumnos. Y le costaba trabajo. Tenía fama de ser muy duro, tenía fama de ser muy difícil, no se apuntaba toda la gente que él hubiera querido a su taller y además poca gente seguía con él, con la filosofía y con la actitud que él sentía que debían de tener. Entonces, bueno, sí tuvo algunos seguidores, alguna gente que aprendió muy bien, alguna gente que funcionó muy bien, pero siempre era una tarea un poco frustrante para él. Entonces, él era más individualista en ese sentido porque no sentía compañía de nadie para desarrollar sus cosas. Y era un apasionado de lo que hacía, porque tuviera o no tuviera obras, él se sentaba en su escritorio, en su respirador, y se ponía a diseñar, a calcular, y para mí era apasionante. O sea, yo a veces llegaba, en esa época, los cálculos pues no había. Bueno, fue el de los primeros que utilizó una gran computadora que tuvieron en la UNAM. Y fue de los primeros que utilizó esa computadora porque podía hacer cálculos muy grandes. Pero antes de eso lo hacía con una calculadora de mano. Y entonces las fórmulas X, Y igual a tal Z, no sé qué. Entonces tenía que calcular cada X y meterle cada Y y encontrar el resultado, y una por una. Entonces eran sábanas enteras las que estaban ahí para calcular una cubierta. Entonces ya después él al final ya no necesitaba calcular porque tenía una intuición en donde inmediatamente decía eso se cae, como le decía Calatrava, o sea, se te va a caer. O sea, eso se te cae porque no está apoyado, o sea, y porque el largo que tienes aquí no se sostiene, etc. Y muchas veces, después del temblor del 85, ¿cuándo fue? Cuando hizo el Palacio de los Deportes, para el 68. Los ingenieros de la UNAM, en el Instituto de Ingeniería, dijeron que ese Palacio de los Deportes no se sostenía. No se sostenía porque los claros eran demasiado grandes, la altura era demasiado grande y no se podía sostener eso. Y él dijo, pues hagan los cálculos, hagan lo que quieran, eso se sostiene. Entonces lo sometieron a temblores, a vientos huracanados, a no sé qué, y no se cayó. Ese era el modelo. Entonces sí tenía muy claro eso. Que era una gente importante para él, que era una gente con la que tuvo un diálogo muy fluido
y que se sentía que lo entendía y que también él le podía aportar cosas. Entonces, que sí hubo ahí una retroalimentación muy positiva. Entonces, no digo que no haya podido encontrar gente, sí encontró gentes importantes, pero sí le costaba trabajo la parte de la docencia, la que yo te decía, que costó más trabajo crear una verdadera escuela, porque era una escuela muy apoyada en las matemáticas y en la física. Entonces, no es la formación que tienen los arquitectos en México. Y por eso siempre el debate de si era ingeniero, si era arquitecto, si no sé qué. Porque él sí tuvo una formación muy apoyada en las matemáticas, o sea, se formó con los matemáticos y los físicos los 2 primeros años de la carrera. Aquí yo creo que entra otro ángulo, que no tiene que ver nada más con la formación de arquitectos, tiene que ver con el sistema político y social, y tiene que ver cómo las carreras tienden hacia hacer un negocio. Entonces, más que poder construir y entender cómo funcionan los procesos y cómo funcionan las fuerzas, etcétera, no tienes que entender nada. Tú le metes una serie de vigas de metal y se te sostiene cualquier cosa. Entonces no tienes que entender nada. Y cuantas más vigas le pongas y cuanto más cemento a lo bestia le pongas, mejor, porque ganas más, es más negocio y haces negocio para todo el mundo. Entonces, tiene que ver con mucho las tendencias de un sistema político en donde se prioriza el negocio, y se prioriza el negocio para ciertos sectores de la sociedad, y no estás buscando cómo construir de manera barata, cómo construir de manera que dentro de lo barato también sea bonito, cómo construir utilizando pocos recursos naturales, toda una serie de factores que yo creo que para mi padre eran muy importantes. Por eso él no nada más leía filosofía, leía mucha política, tenía muy claro cuál es la lógica del sistema capitalista. O sea, no por algo lucharon en la República, y no era la defensa nada más de la República por la República, o sea, hay un modelo de sociedad, y ese modelo de sociedad tenía que ver con la manera como él entendía la arquitectura. Entonces, por eso, por ejemplo, sí, con un paraguas podía construir una casa, y era baratísimo, o sea, las paredes ya prácticamente las podías poner de cualquier cosa. Entonces, era una manera, y lo hizo para sectores pobres, y lo hizo para fábricas, en donde sí se podía construir mucho con muy pocos recursos. Y lo hizo, en las iglesias, eso ya fue para darse el lujo él de poner a prueba muchas de las ideas que tenía. Pero sí había toda una concepción social. Toda una concepción social en donde, concepción social y también una actitud frente al mundo de decir, yo domino y yo quiero construir eso así y no me importa cómo funcione, yo voy a controlar las fuerzas a través de materiales y a través de una serie de cosas que le voy a imponer a la naturaleza. Y no la actitud de comprender la naturaleza, ser parte de ella, asumir, entender cómo funcionan las alas de los pájaros, cómo se sostienen las ramas de los árboles, cómo se sostiene por la curvatura una serie de cosas, y entonces entender la naturaleza como parte de ella, no como los seres dominantes que tienen que aplastarla.
Entonces hay toda una visión del mundo. Él, bueno, leía mucho Ortega y Gasset, Unamuno, Bertrand Russell, grandes filósofos, conocía mucho desde la filosofía clásica de los griegos, etcétera, pero también leía de política de América Latina, por ejemplo, y respetaba mucho a aquellas gentes. Yo ahora no me acuerdo de quién era, no me acuerdo si fue Arias o quién en Perú, que se planteó frente a Estados Unidos y dijo: no pagamos la deuda, se acabó, porque tenemos tales y tales condiciones, ya ha habido explotación desde hace mucho tiempo. Entonces admiraba mucho ese tipo de posturas, y de posturas bien sustentadas, de posturas no nada más rebeldes, como también dentro de los propios refugiados cuestionaba mucho a la gente que estaba todo el día: es que cae Franco, es que va a caer Franco, es que no sé qué, como pretexto para no hacer nada y esperarse nada más, tenemos que volver a España. Entonces él decía: llegamos aquí es nuestro país, aquí estamos y aquí vamos a aportar y aquí vamos a construir lo que podamos construir. Porque en el fondo no creía mucho en las nacionalidades. Él pensaba que no importa si estás aquí, si eres español, mexicano o gringo. Por eso se nacionalizó en Estados Unidos, porque le convenía. Se nacionalizó inmediatamente en México porque le convenía. Y bueno, somos seres humanos del planeta y vamos a tratar de hacer que este planeta sea más vivible para todos. Entonces no importa qué nacionalidad. Eso ha traído muchas guerras, ha traído muchos enfrentamientos. Dejémonos de nacionalidades. Pero sí leía también, te digo, leía de política y bueno, y admiraba también mucho a la gente que hacía cosas originales, creativas. Entonces, México era fabuloso, siempre le pareció maravilloso este país por la creatividad, apoyada en toda una historia de creatividad, porque siempre admiró mucho desde las gentes de la prehistoria y del desarrollo prehispánico, en el desarrollo de las ciudades, de los grupos indígenas. Y bueno, le maravillaba, o sea, él aprendió mucho, por ejemplo, de Monte Albán y de cómo estaba construida y de cómo estaba concebida y de cómo tenía toda una relación con el mundo y con una cosmovisión. Y entonces no es hacer por hacer un edificio, es una cosmovisión, es una visión del mundo. Es una visión del mundo que tiene que ver con lo que tú crees, con cómo va a servir eso para los demás, cómo vas a contribuir al desarrollo del mundo. Entonces es una visión mucho más integral, ¿no? Más integral en todos los sentidos. Y yo creo que tiene que ver con otra cosa que se ha perdido y que se está perdiendo, y es el desarrollo de los intelectuales como intelectuales y como hombres universales. Entonces yo creo que muchas de las gentes que logran tener cierto éxito, o por lo menos en alguna época, eran gentes que veían más allá de su propia profesión y de esa parcialización del mundo, de que yo quiero entender este microcosmos y ya, ¿no? Sino, bueno, está la política, la sociología, o sea, entonces leía de miles de cosas, escuchaba muchísima música clásica, le encantaban las fiestas con sus amigos
y cantar y divertirse. Nunca lo vi bailar, pero sí cantar. Aunque él siempre decía que no cantaba bien, pero bueno, como mi mamá sí cantaba bien, pues ya con eso. Entonces sí, yo creo que tiene que ver con ser un hombre más universal. Entonces en ese sentido, también el aporte tiene que ver con contemplar más facetas del mundo que una sola pedacito, ¿no? Y no solo con ganar dinero, sino siempre hubo una pelea ahí entre mi padre y mi madre, porque a él no le importaba el dinero. Ya mamá sí decía, pero tenemos que tener cuidado porque te están tomando el pelo, porque te están robando por aquí, porque no sé qué. Bueno, pero déjalos ya, total, no sé qué. Entonces, siempre, yo creo que tenían un buen equilibrio. Ella lo aterrizaba más, él se iba por las nubes porque estaba pensando en sus mundos, en lo que podía hacer, en todos estos aspectos que te digo, y ella le decía, ten cuidado ahí con ese hombre.